Cuando se habla del peligro de provocar a Escorpio se invoca una de las fuerzas más intensas y enigmáticas del zodiaco, una energía que no responde a la superficie ni a lo inmediato, sino que se mueve en lo profundo, en lo oculto, allí donde nacen las corrientes que arrastran y transforman todo a su paso. Escorpio no es un signo que estalle sin motivo, su cólera no es ligera ni impulsiva, sino un poder contenido que se acumula con paciencia, que observa en silencio, que mide cada gesto y cada palabra antes de desatarse. Provocar a Escorpio significa encender un fuego subterráneo, despertar a un guardián que jamás se olvida de las heridas y que conoce con precisión dónde se esconde la debilidad del adversario. En el firmamento, Escorpio está asociado con Plutón, el señor de los infiernos, el regente de la muerte, la transformación y los misterios más oscuros. Cuando alguien desafía o hiere a este signo, no se enfrenta a una reacción superficial, sino a la activación de esas fuerzas plutonianas que se mueven en lo invisible. Su respuesta no busca un desahogo inmediato, busca un ajuste de equilibrio, un restablecimiento del orden que considera sagrado. La intensidad con la que Escorpio siente no tiene medida, y por eso su defensa tampoco conoce límites. Quien lo provoca entra en un terreno donde la venganza no es un arrebato, sino un arte, un proceso calculado con paciencia y precisión, un golpe que puede llegar mucho después, pero con la fuerza de un destino inevitable. Escorpio carga en su naturaleza el veneno del escorpión, un recordatorio de que incluso la criatura más pequeña puede derribar a gigantes. Ese veneno simboliza la capacidad de ver lo oculto en los demás, de intuir la mentira, de descubrir la traición. Provocar a este signo es como desafiar a un guardián que ya conoce las sombras del adversario antes de que éste intente ocultarlas. Su mirada penetra más allá de las máscaras, y al sentirse herido, es capaz de convertir ese conocimiento en un arma invencible. No necesita gritar, no necesita exhibir su rabia, su verdadero poder es el silencio que antecede a la tormenta, la calma que desconcierta, la paciencia que desespera. Desde la perspectiva astrológica, Escorpio encarna los ciclos de muerte y renacimiento. Provocarlo significa abrir la puerta a esa fuerza destructiva que no se conforma con herir, sino que busca aniquilar lo viejo para dar paso a algo completamente distinto. Sus enemigos suelen subestimarlo, confunden su aparente calma con debilidad, pero cuando reacciona lo hace como un huracán que arrasa todo lo que encuentra. Es un signo que no teme a las ruinas, porque sabe reconstruirse desde las cenizas, y ese mismo poder lo convierte en un rival temible. Quien lo hiere debe estar preparado para ver cómo su propia vida se desmorona en lo que parecía sólido e inmutable. El peligro de provocar a Escorpio no se limita al terreno del enfrentamiento externo. También se refleja en el poder de la energía emocional que este signo maneja. Su intensidad magnética despierta miedos, inseguridades y obsesiones en quienes lo rodean. Desafiarlo es también enfrentarse al espejo de uno mismo, al reflejo de las debilidades que Escorpio sabe poner en evidencia con una sola mirada. No necesita palabras hirientes, porque su sola presencia es capaz de exponer lo que los demás intentan ocultar. Es un signo que no retrocede, que no teme entrar en lo prohibido, en lo tabú, en lo que otros evitan, y esa valentía frente a la oscuridad lo convierte en un guerrero que juega en un campo donde pocos tienen la fuerza de resistir. El peligro radica también en que Escorpio no olvida. Su memoria es como una huella impresa en la piedra, y lo que para otros se desvanece con el tiempo para él se conserva intacto. Puede perdonar en apariencia, puede callar y aparentar indiferencia, pero en su interior guarda el registro de cada ofensa. El que lo provoca nunca sabe cuándo ni cómo llegará la respuesta, pero siempre llega, porque Escorpio está conectado con los ritmos del destino, con los tiempos que superan la lógica humana. Cuando golpea, lo hace con la precisión de quien ha esperado el momento perfecto, y ese golpe se siente como una sentencia. Escorpio es el guardián del inframundo en el zodiaco, el signo que conecta con las profundidades del alma, con los misterios de la muerte y la resurrección. Provocarlo es como intentar desafiar a un abismo, como despertar a un dios dormido bajo la tierra. La fuerza que desata no solo destruye, también transforma, y esa es su paradoja. Al enfrentar su furia, no solo se experimenta la caída, también el cambio inevitable, el renacer en medio de las ruinas. Quien provoca a Escorpio no solo enfrenta a un rival, enfrenta a un destino, una fuerza cósmica que se mueve con la inevitabilidad de las estrellas. En su esencia, Escorpio no busca la confrontación gratuita, su poder no está en el descontrol sino en la maestría de la energía que maneja. El peligro de provocarlo es despertar ese poder dormido, invocar a un guerrero que no teme a la sombra, a un alquimista que transforma el dolor en fuerza y la venganza en justicia. Escorpio representa la certeza de que lo oculto siempre saldrá a la luz,
de que ninguna herida quedará sin respuesta y de que todo aquel que intente subestimarlo conocerá la profundidad de una energía que no se doblega, que no se rinde y que jamás se deja vencer. Si te está gustando este vídeo, recuerda que puedes apoyarnos, suscribiéndote y dándole a la campana, dándole a me gusta y muy importante dale a hype, esto nos ayudará a crecer, muchas gracias. Deja un comentario si te está gustando el vídeo y dime si quieres que haga un vídeo sobre un tema concreto. El verdadero peligro de provocar a Escorpio se manifiesta en dimensiones que van más allá de la reacción visible, porque su esencia no se mueve en la superficie sino en los pliegues más profundos de la existencia. Es un signo cuya energía se alimenta de la oscuridad tanto como de la luz, y esa dualidad lo convierte en un ser que no se deja encadenar por las reglas comunes. Su poder no solo se mide en la capacidad de defenderse o de devolver el golpe, sino en la habilidad de transformar el mismo ataque en una fuerza que lo fortalece. Aquello que busca destruirlo se convierte en alimento de su resiliencia, y lo que hiere su corazón despierta aún más su naturaleza indomable. Provocarlo es, en esencia, darle la oportunidad de ascender a un nivel superior de poder. Escorpio posee la capacidad de detectar vibraciones sutiles que otros signos apenas perciben. Quien intenta desafiarlo olvida que su sensibilidad no es debilidad, sino un radar que le permite anticipar las intenciones ocultas y descubrir los planes antes de que sean ejecutados. En su interior guarda un mapa invisible del comportamiento humano, y esta visión le permite actuar con precisión quirúrgica en momentos en los que el adversario cree tener ventaja. Esta percepción va más allá de lo mental, es una intuición instintiva, como un sexto sentido que conecta con los misterios del cosmos. La provocación, por lo tanto, no lo toma por sorpresa, porque Escorpio casi siempre ha sentido de antemano la sombra que se aproxima. El peligro también se encuentra en el magnetismo que este signo ejerce sobre los demás. Su sola presencia desata reacciones extremas, admiración, temor, deseo, rechazo, fascinación. Provocarlo significa exponerse a esa atracción que desarma, a ese campo energético que puede arrastrar al otro hacia un juego en el que siempre llevará las de perder. Escorpio no necesita forzar nada, porque su aura ya impone respeto, y cuando se siente desafiado, ese magnetismo se convierte en un arma invisible que debilita la voluntad del contrincante. En esta batalla, el enemigo no solo lucha contra él, sino contra su propia mente, contra las obsesiones y pasiones que Escorpio despierta sin esfuerzo. Existe un aspecto aún más peligroso, la capacidad de regenerarse después de cada confrontación. A diferencia de otros signos, Escorpio no teme la caída porque sabe que siempre podrá renacer con más fuerza. Cada traición, cada ofensa, cada provocación no lo desgasta, lo transforma. Como el ave fénix que resurge de sus cenizas, cada vez que alguien cree haberlo destruido, Escorpio vuelve más poderoso, más consciente, más indestructible. Provocarlo, en este sentido, no es solo encender su ira, es también darle el impulso necesario para convertirse en una versión aún más imparable de sí mismo. Su relación con la sombra lo convierte en un guerrero que no teme explorar lo que otros reprimen. Escorpio sabe enfrentarse a los demonios internos y convertirlos en aliados, y ese dominio lo vuelve temible en el enfrentamiento externo. Quien lo provoca sin comprender esta cualidad se encuentra frente a un ser que no huye de su oscuridad, que no la niega, sino que la integra y la canaliza con una fuerza devastadora. Esa conexión con lo oculto lo hace impredecible, porque no lucha solo con las armas visibles, sino con un poder que nace del alma, de la profundidad del inconsciente colectivo, de aquello que otros no se atreven ni siquiera a mirar. En el plano espiritual, el peligro de provocar a Escorpio radica en su conexión con el destino y la transformación. Es un signo que lleva en su interior la energía de la serpiente que muda de piel, del escorpión que se esconde en la arena, del águila que se eleva por encima de todo lo terrenal. Esta triple naturaleza lo convierte en un adversario imposible de atrapar, porque puede atacar desde abajo, deslizarse en el silencio o elevarse en las alturas para dominar la situación desde una perspectiva superior. Provocarlo es despertar estas tres fuerzas, es obligarlo a desplegar su poder completo, y cuando lo hace, se convierte en una tormenta que no se puede contener. La lección más profunda que encierra este peligro es que Escorpio no se mueve en la lógica del simple castigo, sino en la lógica de la transformación. Al ser provocado, no solo busca devolver el golpe, busca que el adversario se confronte con su propia verdad, que vea reflejado en el espejo de la intensidad escorpiana aquello que intenta ocultar de sí mismo. El dolor que Escorpio puede causar no es solo físico ni emocional, es un dolor que despierta conciencia, que obliga a mirar lo que se ha negado. Por eso su energía puede sentirse como un juicio, como una sentencia que revela lo que estaba enterrado.
En su grandeza radica también el silencio con el que se mueve. El peligro de provocarlo no siempre se manifiesta en un estallido inmediato, a menudo es invisible, oculto, paciente. Escorpio puede esperar, puede observar, puede dejar que el tiempo madure la lección que debe impartirse. Y cuando finalmente actúa, lo hace con la certeza de que ese momento ha llegado no por capricho, sino por destino. Esta capacidad de esperar convierte a su venganza en algo más que un acto de reacción, la convierte en una fuerza inevitable, como la caída de un rayo que ilumina y destruye al mismo tiempo. Provocar a Escorpio es jugar con una energía que pertenece a los reinos profundos de la vida y la muerte, de la destrucción y la resurrección. Es intentar desafiar al signo que guarda en sí el poder del renacer, que habita en los misterios de lo oculto y que jamás se doblega ante el miedo. Su furia no es solo una amenaza, es un recordatorio de que las fuerzas más grandes del cosmos no necesitan gritar para ser temidas, porque su poder habla por sí mismo en la intensidad de su presencia y en la inevitabilidad de su destino. Escorpio es la prueba viva de que lo que se mueve en las profundidades siempre terminará emergiendo a la superficie con una fuerza imposible de contener. El peligro de provocar a Escorpio también se encuentra en la profundidad del silencio que lo envuelve. Allí donde otros signos buscan la confrontación inmediata, Escorpio se mueve como una sombra, acumulando una energía que parece quietud pero que en realidad es poder en estado latente. Su silencio no es vacío, es un eco de lo ancestral, un susurro de fuerzas cósmicas que lo conectan con lo inmutable. Quien lo provoca no siempre percibe esa calma como advertencia, pero en ese silencio se gesta una tormenta que, cuando estalla, ya no puede detenerse. Este signo es guardián de secretos y portador de verdades ocultas, lo que significa que al sentirse desafiado o herido puede sacar a la luz aspectos que el adversario desconoce de sí mismo. Escorpio tiene el don de la revelación, de mostrar lo que otros prefieren mantener enterrado. Esa capacidad de desnudar el alma del contrario lo convierte en un oponente que no necesita armas materiales para vencer, pues la sola exposición de lo oculto ya es suficiente para derrumbar la seguridad de quien lo enfrentó. Provocarlo es arriesgarse a ser confrontado con las verdades más crudas y con las sombras más temidas. El magnetismo de Escorpio no solo atrae, también envuelve y somete. Su energía es comparable a un vórtice que arrastra hacia lo profundo a quienes lo desafían, sin que estos se den cuenta de que ya están atrapados en su órbita. Esta atracción no se reduce al plano físico o emocional, también se manifiesta en lo espiritual y lo mental. Escorpio es capaz de transformar el deseo en obsesión y la curiosidad en miedo. Provocarlo es entrar en un terreno donde las reglas del equilibrio cambian y donde la intensidad supera cualquier límite previsto. Su relación con la oscuridad no es un peso, es un privilegio. Escorpio sabe caminar entre sombras porque reconoce que la verdadera fuerza no está en evitar lo oculto, sino en dominarlo. Esto lo vuelve invulnerable a las armas del miedo que otros utilizan, porque él ya ha convivido con esos temores y los ha transmutado en poder. Quien intenta provocar a Escorpio con estrategias de intimidación pronto descubre que esas armas se vuelven inútiles ante un ser que ya ha mirado a los ojos a sus propios demonios y los ha convertido en aliados. En la esfera del tiempo, Escorpio no actúa como el resto. Mientras otros responden en el instante, Escorpio entiende la fuerza de la espera. Su paciencia es estratégica, una herramienta que lo conecta con el ritmo profundo del destino. Puede guardar silencio durante meses o años, y cuando decide actuar lo hace con la certeza de que el momento elegido no solo es oportuno, sino inevitable. Esta visión del tiempo convierte su reacción en algo mucho más grande que un simple impulso, la vuelve una ley que se cumple, un ciclo que se cierra, una transformación que no puede evitarse. El peligro de provocar a Escorpio se expande también en la forma en que maneja la energía de la regeneración. Mientras otros se desgastan en la lucha, él se fortalece en cada enfrentamiento. Cada herida se transforma en cicatriz sagrada, cada caída en un renacimiento más poderoso. Provocar a Escorpio no significa enfrentarse a alguien que se rompe, sino a alguien que se reconstruye más fuerte de lo que era. Su energía se multiplica en la adversidad, y su espíritu se enciende con la intensidad del fuego interno que nunca se extingue. En los planos invisibles, Escorpio tiene acceso a lo que pocos logran comprender. Su vínculo con los misterios de la vida y la muerte lo convierte en un signo que trasciende lo terrenal. Provocarlo es despertar no solo su fuerza personal, sino también las corrientes invisibles que lo acompañan, como si fuerzas ancestrales respondieran a su llamado. En este aspecto, se convierte en un canal de energías que exceden al individuo, un representante de lo inevitable, un guardián de los secretos universales que se activan cuando es desafiado.
La intensidad de Escorpio también se refleja en su capacidad de dominar lo emocional con una firmeza implacable. Puede sentir con una profundidad abismal, pero al mismo tiempo controlar esas emociones con un temple que desconcierta a quienes lo enfrentan. Esa mezcla de pasión y autocontrol lo convierte en un adversario que nunca muestra todas sus cartas y que puede decidir cuándo dejar salir lo que guarda en su interior. El que lo provoca se encuentra con una fuerza que no explota sin dirección, sino que golpea con la precisión de un rayo. En la danza cósmica del zodiaco, Escorpio representa el poder de la transformación definitiva. Provocarlo significa despertar esa fuerza que no se limita a reaccionar, sino que busca transfigurar, arrasar lo que ya no sirve y obligar a un renacimiento total. Es el signo que recuerda que lo que muere no se pierde, se transforma, y esa conciencia lo hace invencible ante la idea de destrucción. En él, la pérdida se convierte en ganancia y la herida en cicatriz luminosa. Ese poder lo hace temido y respetado, porque nadie puede doblegar a quien ya ha aprendido a morir y renacer incontables veces. El peligro de desafiarlo no es solo enfrentar un ataque, es entrar en contacto con la ley cósmica que él encarna. Escorpio no es simplemente un signo que se defiende, es una fuerza universal que enseña que todo acto tiene consecuencia, que ninguna provocación queda sin respuesta y que el equilibrio del cosmos siempre se restablece. Quien lo hiere termina comprendiendo, a través de la intensidad de su energía, que el destino no se burla y que la justicia del universo, aunque silenciosa, siempre se cumple. El peligro de provocar a Escorpio también se esconde en la manera en que este signo vive las lealtades y los pactos invisibles que establece con quienes lo rodean. Su naturaleza se mueve en vínculos que trascienden lo superficial y que están sellados en la profundidad del alma, por eso cuando alguien rompe la confianza o lo hiere deliberadamente, no solo desafía a una persona, sino que rompe un lazo sagrado. Para Escorpio, la traición no es un acto que se disuelve en el tiempo, es una herida que activa la memoria ancestral de todo lo que ha sido profanado en la historia del espíritu humano. Su reacción no busca solo corregir el daño, busca restaurar el orden de lo sagrado, y en esa restauración se convierte en una fuerza implacable que nadie puede detener. Existe en Escorpio una conexión con lo prohibido que lo vuelve inaccesible a las tácticas comunes de manipulación. Su mente y su espíritu habitan territorios donde los miedos ajenos se vuelven claros como el agua, y por eso las provocaciones se le presentan como movimientos previsibles, como estrategias vacías que no pueden doblegar su fortaleza. Provocarlo es entrar en un terreno donde no hay espacio para las ilusiones ni las máscaras, porque su visión penetra lo oculto y lo revela sin piedad. Es como enfrentarse a un espejo que devuelve no la apariencia, sino la verdad desnuda del adversario, y esa revelación suele ser más devastadora que cualquier golpe físico o material. En la arquitectura cósmica, Escorpio representa el punto donde la vida y la muerte se entrelazan en un ciclo infinito. Cuando es provocado, activa esa energía que recuerda al mundo que nada permanece intacto y que todo lo que nace está destinado a transformarse. Su poder destructivo no es simple violencia, es la fuerza de lo inevitable, la corriente que derriba lo caduco para que lo nuevo pueda emerger. Así, quien lo desafía se enfrenta a un destino que lo obligará a confrontar la pérdida y a comprender que nada que esté en desequilibrio puede mantenerse frente a la intensidad de su mirada. Su energía no responde únicamente a impulsos de revancha, sino a un profundo instinto de justicia universal. Escorpio encarna en sí mismo la certeza de que toda acción tiene consecuencias y de que la verdad siempre encuentra el modo de salir a la luz. Su peligro no es el de un enemigo caprichoso, es el de una fuerza que encarna el ajuste cósmico. Cuando alguien lo provoca, despierta en él esa misión de restaurar un equilibrio roto, y esa misión lo convierte en un emisario del destino, en un ejecutor de la ley invisible que rige lo oculto y lo eterno. La intensidad de su poder también se revela en su conexión con las pasiones humanas. Escorpio no teme a las emociones extremas porque habita en ellas como en su propio territorio. Quien lo provoca desencadena en él una vibración que no se limita a la rabia o la ira, sino que involucra el deseo, la obsesión, la determinación inquebrantable de ir hasta el final. Esta capacidad de llevar todo al límite lo vuelve incomparable en cualquier enfrentamiento, porque mientras otros se cansan, retroceden o dudan, él se entrega con todo su ser a la causa que ha decidido defender. El peligro se extiende incluso al terreno invisible de las energías. Escorpio es un signo que maneja con naturalidad lo que no puede verse ni tocarse, y su influencia se manifiesta en los campos sutiles del alma. Provocarlo puede significar abrir un canal hacia fuerzas que trascienden lo humano, despertar un flujo de energía que se vuelve incontrolable. Así como puede atraer y transformar, también puede destruir desde planos invisibles, alterando los sueños, los pensamientos y las emociones de quienes intentan dañarlo.
Esa conexión con lo oculto lo convierte en un guerrero que no lucha solo en lo tangible, sino también en lo etéreo, en los rincones donde pocos se atreven a entrar. En la dimensión de los símbolos, Escorpio es el signo del escorpión que ataca en la oscuridad, de la serpiente que renueva su piel y del águila que se eleva sobre las alturas. Provocarlo es forzarlo a desplegar estas tres formas de poder, es enfrentarse a la astucia del veneno que paraliza, a la sabiduría de quien sabe cuándo desprenderse de lo viejo y a la visión del que domina desde lo alto con claridad absoluta. Ningún enemigo puede abarcar todos esos planos a la vez, porque Escorpio juega en múltiples dimensiones donde siempre encuentra ventaja. Más allá de lo que se ve, existe en él un poder de transmutación que convierte cada herida en victoria. Escorpio no se limita a soportar el dolor, lo convierte en fuego creador. Su fuerza proviene de esa alquimia interior que le permite transformar la herida en sabiduría, el rechazo en independencia, la derrota en renacimiento. Quien lo provoca termina entregándole involuntariamente la materia prima para hacerse aún más fuerte, porque en su interior todo veneno puede convertirse en medicina, y todo ataque puede ser reciclado en energía creadora. El aspecto más épico de su naturaleza es que no teme a lo absoluto. Escorpio sabe que el fin no existe como tal, que cada cierre es apenas un portal hacia otra forma de vida. Esa certeza lo hace invencible frente al miedo más grande de la humanidad, la muerte. Provocarlo es enfrentarse a un ser que no tiene temor de perder, porque sabe que de las ruinas siempre puede volver a levantarse. Esa ausencia de miedo le otorga un poder que desarma, porque ningún enemigo puede doblegar a quien ya ha hecho de la transformación su mayor fortaleza. En el mapa del destino, Escorpio se alza como guardián de lo profundo, como fuerza que vela por los misterios y que se activa cuando lo profano pretende irrumpir en lo sagrado. Provocarlo es como abrir un portal hacia fuerzas primordiales que no aceptan el desorden, que no permiten que la injusticia permanezca. Esa grandeza lo convierte en un símbolo de respeto y de temor, porque no se trata solo de un signo, sino de la encarnación de un principio eterno, el recordatorio de que lo oculto siempre se revela, que la oscuridad siempre guarda un poder inquebrantable y que quien intente desafiarlo conocerá en carne propia la fuerza de lo irreversible. El peligro de provocar a Escorpio también se encuentra en la dimensión de su memoria emocional. No se trata de una memoria común, sino de un archivo sagrado donde quedan grabadas no solo las palabras y los actos, sino también las intenciones y las energías que los acompañan. Escorpio recuerda lo que otros olvidan, y en ese recuerdo guarda la fuerza para sostener sus decisiones con una consistencia inquebrantable. No vive de manera superficial los acontecimientos, cada experiencia se imprime en lo más profundo de su ser, y cuando se siente provocado, toda esa información se convierte en una red que lo fortalece y lo guía hacia una respuesta inevitable. Su memoria es su arma, y con ella transforma la aparente ventaja del adversario en su mayor debilidad. En su naturaleza reside también la capacidad de adaptarse a cualquier terreno. Escorpio no se limita a reaccionar en un solo plano, puede moverse en la mente, en las emociones, en lo material y en lo espiritual con la misma destreza. Provocarlo es obligarlo a desplegar esa capacidad camaleónica que lo hace imposible de predecir, pues puede pasar del silencio a la acción, de la calma a la tormenta, de la entrega apasionada a la frialdad absoluta. Esa dualidad lo convierte en un enigma para quienes lo desafían, porque no existen patrones que lo encadenen ni caminos que lo condicionen. La incertidumbre que genera es en sí misma una forma de poder. Escorpio posee además una fuerza magnética que no se extingue con el conflicto, sino que se intensifica en medio de él. La provocación despierta en él un brillo oscuro que atrae incluso a aquellos que lo combaten, generando una mezcla de temor y fascinación. Esa capacidad de dominar a través de su sola presencia es uno de los aspectos más enigmáticos de su naturaleza. Incluso cuando alguien intenta resistirse a su influencia, se encuentra atrapado en una danza invisible donde la energía de Escorpio guía los movimientos y marca los ritmos. El enemigo acaba luchando no solo contra él, sino contra su propia atracción hacia esa fuerza indomable. En el plano del destino, Escorpio representa los procesos que nadie puede evitar, la disolución de lo falso, el fin de lo que ya no sirve, la purificación a través del dolor. Provocarlo es como despertar a un guardián del karma, a una fuerza que trasciende la voluntad individual y que se encarga de mostrar que todo desequilibrio trae consigo una consecuencia. Por eso, cuando se lo hiere, no se enfrenta solamente un signo, sino una manifestación de las leyes universales que rigen lo inevitable. La respuesta de Escorpio se convierte en una lección de vida, en un recordatorio de que nada queda oculto para siempre y de que toda sombra debe ser iluminada. Su relación con el poder también lo hace especialmente peligroso de provocar. Escorpio no busca el control superficial ni el dominio vacío,
sino el verdadero poder que nace de la transformación y de la capacidad de sostener el dolor sin quebrarse. Esta forma de poder lo hace distinto, porque no depende de la aprobación ajena ni de circunstancias externas, está anclado en lo más profundo de su ser. Provocarlo es despertar esa voluntad férrea que no se rinde, que no negocia su dignidad y que puede sostenerse en pie incluso cuando todo a su alrededor cae en ruinas. La intensidad de Escorpio no se limita al momento de la confrontación, se extiende en el tiempo como una fuerza que no se diluye. Sus enemigos pueden creer que el conflicto ha terminado, pero él sigue presente, firme, atento, aguardando el momento exacto para cerrar el ciclo. Esa permanencia lo convierte en un adversario que no se agota, porque no lucha desde la ansiedad, sino desde la convicción. La provocación no lo consume, lo alimenta, y cada segundo de espera aumenta la potencia del desenlace que tarde o temprano llega con la contundencia de lo inevitable. En el terreno espiritual, Escorpio encarna la maestría de la alquimia interior. Todo lo que recibe, incluso el veneno de sus adversarios, lo transforma en fuerza. Este poder de transmutación es lo que lo hace indestructible, porque no existe golpe capaz de quebrar a quien ha aprendido a convertir las cenizas en alas. Quien lo provoca sin entender este misterio le entrega sin saberlo la materia necesaria para que su espíritu se eleve más alto y su fuerza se haga más sólida. El dolor no lo aplasta, lo engrandece, y en esa alquimia se encuentra el verdadero peligro de enfrentarlo. Nada puede detener a quien encuentra poder en lo que otros consideran derrota. En la mitología astrológica, Escorpio representa el viaje del alma a través de la oscuridad hacia la luz. Su destino no es permanecer en las sombras, sino dominarlas y trascenderlas. Provocarlo significa obligarlo a recorrer ese viaje con toda su intensidad, y cuando lo hace se convierte en un ser que atraviesa las tinieblas y emerge con una claridad devastadora. Es el signo que demuestra que la oscuridad no es un final, sino un pasaje, y que quien intenta hundirlo solo contribuye a que renazca con un brillo aún más fuerte. El aspecto más temido de Escorpio es que no busca victorias pasajeras ni satisfacciones momentáneas. Su mirada está fija en lo eterno, en lo que trasciende la carne y el tiempo. Cuando es provocado, no actúa solo para resolver un conflicto inmediato, sino para transformar todo un escenario, para marcar un antes y un después. Su furia es destino, su silencio es profecía, su acción es la sentencia que reordena lo que estaba desviado. Enfrentarlo es enfrentarse a la certeza de que lo que no está cimentado en la verdad será derrumbado sin piedad. Así, el peligro de provocar a Escorpio no reside únicamente en su capacidad de contraatacar, sino en la profundidad de la transformación que desata. Es un signo que recuerda que el poder verdadero no teme a la oscuridad, que la destrucción no es final sino principio, y que quien lo desafía despierta fuerzas que no pertenecen a lo humano, sino al orden mismo del universo. En él se manifiesta el principio eterno de la resurrección, y ese principio convierte cualquier intento de derribarlo en el inicio de su ascenso hacia una grandeza aún mayor. El peligro de provocar a Escorpio se encuentra también en la intensidad con la que este signo conecta con lo instintivo, con lo primitivo, con aquello que en los demás permanece dormido o reprimido. Su esencia está enlazada con las fuerzas más antiguas de la creación, esas que nacen de lo telúrico y lo subterráneo, y al ser provocado, despierta en él una energía que no responde a la lógica, sino al impulso ancestral de supervivencia y de dominio. Esta conexión con lo instintivo lo convierte en un adversario capaz de actuar con una precisión animal y al mismo tiempo con la astucia de un estratega que observa desde lo alto. Quien lo desafía entra en un terreno donde lo racional pierde fuerza y donde lo visceral toma el control, un espacio donde Escorpio se mueve con absoluta naturalidad. Otro aspecto que hace peligrosa su provocación es la profundidad de sus emociones, que no son simples estados pasajeros, sino corrientes oceánicas que arrastran con una intensidad casi insoportable. Escorpio no experimenta a medias, todo lo siente en un grado absoluto. Esa intensidad emocional, al ser encendida por una provocación, se convierte en un motor imparable que le da fuerzas que otros signos no pueden sostener. No se trata solo de ira o de furia, sino de una pasión transformadora que lo empuja a darlo todo, a resistir lo que sea necesario y a permanecer firme hasta que la balanza se equilibre. Esa entrega total lo vuelve indomable, porque lucha con el fuego de alguien que no se guarda nada. La energía escorpiana, vinculada con el elemento agua, no es como la de un río que fluye manso, sino como la de un océano profundo en cuyo silencio se esconden corrientes devastadoras. Provocarlo es agitar esas aguas y desatar mareas que cambian la geografía entera. Su naturaleza acuática le permite penetrar en los rincones más ocultos del alma humana y reconocer la verdad en medio de las sombras. Así,
no solo responde a la provocación con acciones externas, sino que tiene el poder de alterar la esencia misma del adversario, arrastrándolo hacia su propio abismo interior para que enfrente aquello de lo que siempre ha huido. En la carta astral, Escorpio está regido por Plutón y antiguamente por Marte, lo que le otorga una mezcla singular de poder destructivo y fuerza guerrera. Plutón le da la capacidad de lo irreversible, la certeza de que lo que cae nunca vuelve a ser igual, y Marte le otorga la chispa de la acción, la valentía de luchar hasta el final. Esta combinación lo convierte en un ser que, al ser provocado, no solo se defiende, sino que ataca con la fuerza de quien entiende que la batalla es un terreno donde puede renacer aún más fuerte. Es el guerrero del inframundo, aquel que no teme entrar en la oscuridad porque sabe que en ella se forja el verdadero poder. El peligro se multiplica también en su capacidad de penetrar en los juegos de poder sin perderse en ellos. Escorpio reconoce las dinámicas ocultas que mueven a las personas y las utiliza a su favor. Puede ser paciente como la sombra que aguarda y, al mismo tiempo, letal como el rayo que golpea sin aviso. Su inteligencia estratégica lo convierte en un jugador que nunca se expone sin necesidad y que siempre tiene un plan alternativo. La provocación lo empuja a desplegar esas habilidades ocultas que lo hacen capaz de derrotar al adversario no solo en el terreno del enfrentamiento abierto, sino en los espacios invisibles donde las decisiones silenciosas definen los destinos. Existe además en Escorpio una conexión con lo prohibido, con lo oculto, con aquello que la mayoría evita por temor. Al ser provocado, no duda en internarse en esos territorios oscuros, en atravesar puertas que otros ni siquiera se atreven a mirar. Su valor frente a lo desconocido lo convierte en alguien que jamás retrocede y que, al contrario, encuentra en lo enigmático su mayor fuerza. El enemigo, que se mueve en la comodidad de lo visible, queda expuesto frente a la audacia de Escorpio, que sabe cómo dominar el terreno de lo invisible, de lo misterioso, de lo ancestral. Otro aspecto fundamental es la manera en que este signo trasciende la noción del tiempo. Escorpio no responde desde la inmediatez de lo impulsivo, sino desde la eternidad de quien entiende los ciclos y espera el momento exacto para actuar. Su paciencia no es debilidad, es una estrategia cósmica que asegura que el golpe llegue cuando sea más contundente y cuando el adversario menos lo espere. Esa espera lo dota de un poder aterrador, porque mientras otros se desgastan en la ansiedad del presente, Escorpio observa desde las sombras, aguardando la apertura del destino para moverse con una certeza demoledora. El peligro de provocarlo también se manifiesta en su capacidad de transformación personal. No hay ataque que lo deje intacto, pero tampoco hay ataque que lo destruya de manera definitiva. Cada golpe que recibe se convierte en una chispa que alimenta su fuego interno y lo lleva a evolucionar hacia un estado aún más fuerte. Provocarlo es, sin quererlo, contribuir a su proceso de transmutación, darle el material necesario para que renazca con más sabiduría, más fortaleza y más poder. Sus adversarios no hacen sino fortalecerlo, porque en su esencia todo lo que hiere se convierte en el impulso de un renacimiento inevitable. En su grandeza, Escorpio enseña que la oscuridad no es enemiga, sino maestra, y que en el dolor se encuentra la semilla del poder. Provocarlo es despertar esa enseñanza encarnada, obligar a un encuentro con las fuerzas más puras de la destrucción y la creación. Es enfrentarse a un ser que no huye del caos porque sabe que en él está el origen de todo orden nuevo. Esa certeza lo convierte en invencible, porque entiende que incluso en la derrota late la semilla de la victoria. De este modo, provocar a Escorpio no significa simplemente despertar su ira, sino activar en él la maquinaria cósmica de la transformación. Es encender un fuego que no se apaga con el viento, sino que se expande con cada soplo, hasta arrasar con todo lo que se le interponga. Es entrar en un terreno donde no existen medias tintas ni retrocesos, donde la intensidad lo devora todo y donde al final solo queda lo auténtico, lo fuerte, lo verdadero. Escorpio no es solo un adversario temible, es la encarnación del poder universal que asegura que nada pueda escapar a la ley eterna de la transformación. El peligro de provocar a Escorpio no solo se manifiesta en la intensidad de su fuerza visible, sino también en la resonancia oculta que despierta en los planos invisibles del ser. Este signo lleva inscrito en su espíritu la memoria de lo que fue y de lo que será, como un guardián de los misterios más antiguos del zodiaco. En su interior, las pasiones no arden solamente como emociones humanas, sino como energías cósmicas que se entrelazan con los movimientos de los planetas y con la vibración profunda del universo. Quien lo provoca no enciende solo una reacción individual, sino una llamarada que se conecta con las corrientes universales del poder y del destino. Escorpio encarna la paradoja entre lo inmóvil y lo imparable. En apariencia puede mantenerse en silencio, inmóvil como una roca ancestral en medio de la tormenta,
pero por dentro, la corriente de su alma se agita con una fuerza semejante a un volcán que acumula fuego en sus entrañas. Esa dualidad lo hace imprevisible, pues el adversario nunca sabe en qué momento el silencio se convertirá en explosión. Su calma es solo el preludio de un despertar monumental, y su estallido es siempre tan preciso como devastador. En lo profundo de su ser, habita la conexión con los arquetipos del inframundo. Como hijo de Plutón, Escorpio conoce el poder de la muerte simbólica y de la resurrección. Provocarlo es forzarlo a encarnar esa función arquetípica, a convertirse en un emisario del final que abre paso a lo nuevo. En su esencia no hay temor al cierre de los ciclos, al contrario, existe una fascinación sagrada por el derrumbe de lo obsoleto. Su fuerza se multiplica porque no lucha para mantener lo que ya no sirve, sino para transformar la realidad en algo más alto y más verdadero. En esta capacidad destructiva y creadora yace su poder más temido, lo que derriba nunca se reconstruye de la misma forma, sino en una versión más fuerte, más pura y más inevitable. La provocación despierta en él también la memoria del escorpión mítico que puede aguardar en las arenas del desierto, invisible bajo la superficie, hasta el momento de atacar con un veneno que no solo hiere, sino que altera el pulso vital. Ese veneno no siempre es literal, a menudo se manifiesta como la palabra certera, el gesto frío, la mirada que desarma, la intuición que revela lo que el adversario oculta. Nadie puede escapar a ese aguijón invisible, porque Escorpio no necesita armas externas, su poder nace de la profundidad de su percepción y de la intensidad de su espíritu. En el firmamento, el signo de Escorpio habita en una región cargada de estrellas que evocan mitos de lucha, venganza y regeneración. Esta constelación guarda en su simbología la grandeza del guerrero que sabe que cada batalla es más que un enfrentamiento humano, es un movimiento del cosmos que equilibra fuerzas y ordena el caos. Provocarlo es obligarlo a desplegar ese papel estelar, a convertirse en el agente del orden oculto que corrige, que ajusta y que purifica mediante la intensidad de su acción. Escorpio también se nutre de la energía de la sombra. Mientras la mayoría de los signos buscan la claridad del sol y el refugio de la luz, Escorpio se atreve a mirar fijamente a la oscuridad y a tomar de ella su poder. Provocarlo significa despertar a alguien que ha hecho de la sombra un aliado, que conoce los rincones más oscuros de la mente humana y que no teme utilizarlos en el terreno de la lucha. Su fuerza se vuelve inconmensurable porque no depende de lo visible, sino de lo oculto, y lo oculto siempre guarda más poder que lo manifiesto. En su relación con Marte, Escorpio hereda el instinto del guerrero, pero no el que se lanza sin pensar, sino el que espera la oportunidad precisa para golpear con un movimiento que defina el destino de la batalla. Marte le da la chispa, Plutón le da la eternidad, y juntos conforman un espíritu que no solo vence, sino que arrasa con lo falso, lo débil y lo efímero. Provocar a Escorpio es llamar a ese doble fuego, es invocar tanto al combatiente feroz como al juez silencioso que dicta el veredicto del alma. Lo que muchos desconocen es que en la provocación, Escorpio activa también su capacidad de sanar. Su furia, su intensidad y su aparente dureza tienen una raíz oculta en la transmutación del dolor en poder, y al ser desafiado, su energía no solo destruye, sino que abre la posibilidad de una curación profunda. Pero esta sanación llega a través del sacrificio, del enfrentamiento con lo inevitable, del paso por el abismo. Por eso, quien lo reta sin comprenderlo termina enfrentándose también a su propio reflejo, a sus propias sombras, y no siempre tiene la fortaleza para resistir lo que ve. En la rueda zodiacal, Escorpio representa la octava casa, la de lo oculto, lo prohibido, la sexualidad, la muerte y la regeneración. Esta posición cósmica lo sitúa como guardián de los secretos más poderosos de la vida. Provocarlo es profanar ese templo sagrado, y al hacerlo, el guardián se alza con la furia de quien defiende lo inviolable. Esa es la raíz de su poder inquebrantable, no actúa solo por sí mismo, sino como protector de un misterio universal que trasciende lo individual. Así, el verdadero peligro de provocar a Escorpio no está únicamente en su reacción inmediata, sino en el hecho de que esa provocación despierta fuerzas que van más allá de lo humano. Su energía conecta con lo profundo, con lo eterno, con lo indestructible. En él, la provocación no se convierte en una batalla pasajera, sino en una experiencia transformadora que marca destinos, derriba estructuras y crea caminos nuevos. Escorpio no se limita a responder, redefine, reordena y reescribe la historia con el poder de su intensidad. En su esencia, Escorpio es un recordatorio de que el poder no se encuentra en lo superficial ni en lo fácil, sino en lo oculto, en lo oscuro, en lo que exige valor para ser mirado de frente. Provocarlo es invocar esa verdad con una fuerza que no tiene marcha atrás.
y en ese encuentro, el universo entero parece detenerse, porque sabe que lo que está en juego no es una simple confrontación, sino la danza eterna entre destrucción y renacimiento, entre muerte y resurrección, entre la sombra y la luz que nunca se apagan. El peligro de provocar a Escorpio no se limita a la intensidad de sus emociones ni a la magnitud de su energía transformadora, sino que se extiende hacia dimensiones aún más sutiles y menos comprendidas. Este signo no solo se alimenta de la confrontación directa, también crece con el eco silencioso que deja la provocación en el campo energético que lo rodea. Escorpio es capaz de absorber esas vibraciones y convertirlas en un combustible invisible que fortalece sus instintos, afila su intuición y despierta en él facultades que parecían dormidas. Lo que otros signos sienten como un peso, él lo transfigura en potencia. Esa capacidad de alquimia espiritual lo convierte en alguien que nunca se desgasta por completo, porque cada intento de doblegarlo se convierte en la chispa de un nuevo renacimiento. En lo profundo de su esencia astrológica, Escorpio carga con la misión de recordar al mundo que el poder verdadero no teme a la oscuridad, sino que se nutre de ella. Provocarlo es encender la herencia de un signo que se mueve entre los velos del misterio, que no solo conoce la luz de la vida, sino que ha descendido a los territorios de la muerte simbólica y ha regresado fortalecido. Allí donde los demás se quiebran, Escorpio encuentra su iniciación. Ese tránsito lo convierte en un adversario que no teme perder, porque entiende que cada caída lo acerca más a la verdad de su propio poder. En este aspecto, quien lo desafía no lucha contra alguien que teme la destrucción, sino contra un ser que la acoge como parte de su destino. Existe en Escorpio una dimensión energética que pocos alcanzan a comprender. Su aura es densa, magnética, envolvente. Al ser provocado, esta energía se condensa, se oscurece y se vuelve tan penetrante que incluso sin actuar directamente ya comienza a afectar el entorno. Esa presencia altera la confianza del adversario, distorsiona sus certezas y siembra dudas silenciosas que terminan debilitándolo desde dentro. Escorpio no necesita imponerse a gritos, porque su poder invisible es suficiente para hacer sentir que la batalla ya está perdida antes de que comience. En la rueda zodiacal, Escorpio se sitúa como el signo de la purificación a través del dolor, y este principio se refleja en su manera de responder a la provocación. No busca un enfrentamiento vacío, sino que arrastra a quien lo desafía hacia un proceso de desvelamiento interior. Con su fuerza, hace que caigan las máscaras, que se revelen las debilidades ocultas, que el enemigo quede frente a su verdad más desnuda. El verdadero peligro no está en el golpe que da, sino en la transformación que impone. Nadie sale de su campo de energía siendo el mismo, porque Escorpio obliga a atravesar un umbral que otros preferirían evitar. Su vínculo con el inframundo no solo se manifiesta en la destrucción, también en la comprensión profunda de lo que no puede verse. Escorpio percibe más allá de lo aparente, detecta los silencios cargados, los pensamientos ocultos, las intenciones disfrazadas. Al provocarlo, se activa esa visión que penetra en las grietas del adversario. Es como si la provocación abriera un portal en su mente y en su corazón, permitiéndole leer con claridad aquello que los demás intentan esconder. Ese poder lo hace invulnerable a la manipulación, porque siempre reconoce lo verdadero detrás de lo falso. En su esencia, Escorpio también guarda la memoria del Fénix, esa criatura que surge de sus propias cenizas. Esta faceta lo hace incomparablemente resistente, porque no importa cuán grande sea el golpe recibido, siempre se levantará con más fuerza. Provocarlo, por tanto, nunca significa destruirlo, sino darle la oportunidad de regenerarse. Y ese renacimiento no es nunca débil, sino más poderoso, más sabio y más implacable. De este modo, el adversario que busca derribarlo no hace sino forjar con sus propias manos un rival más fuerte de lo que jamás imaginó enfrentar. La provocación despierta además su capacidad de proyectarse hacia el futuro. Escorpio no se limita al presente del conflicto, sino que observa la línea del tiempo y vislumbra cómo cada acción tendrá su consecuencia inevitable. Su mente estratégica no lucha por el momento, sino por el desenlace final, y por eso siempre parece estar un paso más allá. Este dominio del tiempo lo convierte en un guerrero que no se desespera, que aguarda con paciencia y que golpea con la certeza de quien ya ha visto el final del combate. En la danza de la astrología, Escorpio ocupa el lugar del poder que no se entrega, de la intensidad que no se diluye, de la profundidad que no se agota. Provocarlo es invocar al guardián de los misterios, al alquimista que convierte las heridas en fuerza, al guerrero que nunca huye del abismo. Su grandeza no reside solo en la destrucción que desata, sino en la enseñanza que impone, que todo lo superficial cae tarde o temprano, que lo débil se derrumba ante la presión de la verdad, y que solo lo auténtico puede resistir el paso por las llamas de su energía.
Por eso, el verdadero peligro de enfrentarse a Escorpio no está en el daño inmediato, sino en el destino irreversible que marca. Quien lo provoca se convierte sin saberlo en parte de un proceso mayor, en una pieza dentro de la maquinaria cósmica de transformación que Escorpio encarna. Ese encuentro no termina en un simple choque, abre un ciclo de destrucción y renacimiento que trasciende lo individual y que deja una huella imborrable en la historia del alma. Escorpio no es solo un signo, es el eco de una fuerza universal que recuerda que nada puede permanecer sin cambio, que la sombra es necesaria para que la luz se expanda, que el final es siempre el preludio de un nuevo inicio. Provocarlo es despertar esa ley cósmica en toda su magnitud, es llamar a un poder que no se detiene y que nunca se rinde. Allí radica su grandeza, en ser la encarnación de la transformación eterna que lo abarca todo y que nada ni nadie puede detener.